Arrancamos vía online en casa, hoy sábado. ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse a esta sesión, a esta virtualidad. Muchísimas gracias. Recién tuvimos unos temitas técnicos, como siempre, pero aquí estamos firme. Hoy sábado tenemos un invitado de lujo que lo vamos a llamar ahora, así no perdemos tiempo. Bueno, aquí vamos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿me escuchás bien? Todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, capaz puede haber un poquito de delay, pero bueno, vamos despacito. Bien. Como dice el tema, despacito. Bueno, Luis, quiero presentarte. Acá estamos con Luis Formayano. Él es licenciado en psicología, es arte terapeuta, es artista plástico, es docente, escritor, locutor, le encanta viajar. Así que bienvenido acá a este espacio y gracias por aceptar la Gracias. invitación. No, por favor, un placer. Gracias a vos. Bueno, Luis, vos sos un hombre de radio, con muchas entrevistas, estás Ujú. haciendo estás siempre conectado con el arte. Bueno, queremos saludar a toda la gente que se está conectando, hay mucha expectativa, mucha gente que sigue tu temática, que es el arte terapia. Así que, bueno, aquí estamos, Luis. Sí, la verdad que sí. Fue sorprendente el otro día, ¿no? La semana pasada, justo que fue mi cumpleaños, la cantidad de saludos que recibí. Nunca en mi vida pensé que iba a tener casi 600 saludos. Pero claro, me desempeño en tantas áreas que vinieron saludos de todas las áreas. Entonces, había alumnas, exalumnas, expacientes, colegas, docentes, gente de la radio, gente del teatro, directores, actrices, actores, o sea, de todas las ramas. Increíble, increíble, Luis. Bueno, no quiero dejar de mencionar que vos también sos miembro fundador de la Asociación Argentina de Arteterapia. No hay que dejarlo afuera, pues es muy importante este trabajo. Luis, Ujú. quiero empezar la entrevista. Es una entrevista muy diferente porque vi tu currículum y la verdad que hay mucho para hablar, pero vamos a ir hablando de todo un poquito, quizás yéndonos un poquito al pasado, al presente. Eh, bueno, vos empezaste primero estudiando psicología en la UBA, ahí arranca todo. ¿Cómo fue ese impacto, digamos? ¿Cómo fue ese contacto con estas ciencias? Sí, en realidad mis viejos no querían que yo estudiara psicología, ellos querían que yo siguiera una carrera que me fuera a dar la posibilidad de vivir de mi carrera en el futuro. En ese entonces ellos lo veían así. Te estoy hablando del año 1973. Y yo, que siempre fui un rebelde y siempre fui contra la corriente, me empeciné en que iba a ser psicólogo. Luego, en 1979, yo me fui a vivir a Londres, 4 años, interrumpí la carrera, apliqué para una beca por medio de mi terapeuta en Inglaterra, pero bueno, no tuve suerte en la entrevista porque las becas te dan muy poquitas, hay muy pocas vacantes, y como yo había dejado la carrera acá, para ellos eso era un antecedente peligroso, ¿viste? De darme una beca y de pronto que dejara también los estudios allá. Entonces, bueno, en 1983, después de 4 años, decidí volver para terminar mi carrera. Así lo hice, reingresé a la universidad y me recibí en 1988, en ese momento con una mirada totalmente freudiana, porque salís de la Claro. uva o freudiano o lacaniano. Jung, nada, no lo vimos nunca, viste, que es mi orientación actual. Entonces, yo sentí siempre que me faltaba algo en mi formación como psicólogo, ¿no? Claro, sí, justamente esto te iba a preguntar porque la UBA
la formación, yo hice el CBC para estudiar psicología, pero al final cambié de carrera y después me arrepentí. Y claro, las escuelas que ves ahí, claro, salís con una formación lacaniana, freudiana, y es todo desde otra mirada. Y Jung, que es el que vos mencionás, que habla de los arquetipos, y bueno, también el de la Gestalt también es importante, hablar de lo de la forma, bueno, y claro, lo que te iba a consultar y te iba a preguntar más adelante, ¿cómo fue esa conexión que vos tuviste con la psicología de la UBA, con la formación, con ese modelo de pensamiento, con el arte terapia? Porque, ¿qué es el arte terapia? Y combinemos la psicología con el arte terapia. ¿Cómo lo empezaste a incursionar? Bueno, en realidad yo había hecho un posgrado anteriormente al de arte terapia, ¿no? Soy un posgrado en relaciones institucionales, en psicología laboral, en realidad. Y trabajé algunos años durante consultor en empresas, pero realmente me aburría terriblemente porque no tenía nada que ver no era creativo. Y descubro en el año 2000 el posgrado en ese momento era el IUNA, ahora es la UNA, y entonces, bueno, ingreso y se me abre la cabeza, se me parte la cabeza en millones de pedazos porque sentí que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda mi vida, ¿no? Poder intervenir terapéuticamente desde el arte. Yo ya para ese entonces había comenzado mi carrera de artista plástico, estaba con varios años de muestras encima, entonces encontrar algo que pudiera unir la teoría de la psicología con las artes plásticas y que a su vez pudiera ser ofrecido a partir de esta disciplina como una herramienta poderosa que no solamente ayuda a intervenir en problemas físicos, psicológicos, sociales, de todo tipo, poblaciones de todo tipo de edades, desde niños hasta tercera edad, sino también personas que simplemente quieren conocerse a sí mismas a través de la representación en arte, ¿no? Porque bueno, abrimos el paraguas a las artes expresivas, también podemos incluir la musicoterapia, la danza movimiento terapia, el psicodrama, la escritura creativa, pero lo mío es la plástica. Entonces, para mí era haber encontrado, viste, como una razón de vida, ¿no? Así de importante fue. Y me comprometí desde ese momento que me estaba formando en que ese iba a ser mi camino, eso iba a marcar mi dirección en mi vida profesional. Lo que pasa es que no pensé que lo iba a marcar de una forma tan abrumadora como lo ha hecho desde ese momento hasta ahora, ¿no? Que solamente me ha dado satisfacciones. Claro, Luis, qué importante lo que vos estás comentando, porque uno a veces termina una carrera universitaria y quizás decís, bueno, ahora cómo voy a trabajar. Y vos empezaste a sentir la carrera, porque es muy diferente cuando vos la sentís que cuando vos la estudiás de una manera muy teórica y quizás decís, me equivoqué de carrera o no es lo mío al final. Claro, vos cuando te encontraste con esta disciplina tan hermosa que es el arte terapia, claro, te hizo un cambio radical, no solo en tu modelo de pensamiento con la psicología, porque nada está perdido, todo se aplica, lo complementás solamente con tu conocimiento previo. Y claro, y ahí se te abre otro mundo, porque la arte terapia es como una transformación también, es la suerte de ir un poquito más hacia la creatividad, sobre la emoción, y creo que es otro modelo de pensamiento que no solo creo que es solo teórico, sino también es vivencial. Te quiero preguntar, Luis, porque a mí me interesa mucho esta disciplina, pero quiero ir más adelante y hacerte algunas preguntas si se aplican para tales casos. No quiero dejar de mencionar, Luis, que vos llevas más lo voy a leer porque vos tenés un currículum muy amplio, tenés más de 32 años de experiencia en clínica y laboral, con más de 16 años como arte terapeuta, con más de 14 años como docente en diferentes instituciones. También has brindado talleres, disertaciones en congresos nacionales, internacionales,
y también sos escritor, escribiste 2 libros, más allá de que hiciste más publicaciones, pero tus fuertes fueron uno que lo publicaste ahora, el 2020, que ahora vamos a hablar, y uno en el 2017. Bueno, Mm. voy a leer el título porque es muy interesante y muy fuerte también, porque es increíble cómo el arte terapia también puede aplicarse también a estas dolencias, a estos padecimientos que a veces uno no sabe cómo abordarlos, que es arte terapia con patologías crónicas, taller de arte terapia para personas con VIH y SIDA. Este es lo último que hiciste. ¿Nos contás de este libro? ¿Cómo Mira, surgió? este libro surgió, primero, forma parte de una colección que yo me propuse también como una especie de camino en mi vida que quiero transitar. La idea es escribir 10 volúmenes. Este es el segundo y toma la experiencia de 10 años que tuvo el taller de arte terapia para personas viviendo con VIH-Sida, que fue uno de los proyectos más importantes de mi vida, porque lo sostuve contra viento y marea en diversas instituciones, nos echaban de una, nos íbamos a otra, nos echaban, nos íbamos, éramos como gitanos transhumantes, pero nunca iba a dejar a la gente en banda y nunca iba a cerrar el taller. Me costó mis buenas discusiones y también que me echaran, ¿no? Especialmente de una institución en particular, donde yo además trabajaba como psicólogo, terminé siendo como, bueno, una especie de paria, ¿no? Eh, pero bueno, sin ánimo de entrar en la parte esa que realmente fue desagradable, yo el taller lo defendí a capa y espada porque era un proyecto gratuito, era un proyecto de investigación, la gente del taller tenía un lugar, mucha gente ha venido porque no tenía para comer, y en el taller nosotros compartíamos todo, había siempre panes, tostadas, tortas, eh, los chicos y las chicas traían de todo. Entonces era un espacio no solamente para poder desarrollarte creativamente, para poder paliar tus dolores, y de dolores he escuchado algunas historias realmente muy conmovedoras y he acompañado de la mejor manera posible, más allá de lo que era el acompañamiento a través del arte. Y había gente que, bueno, sabía que existía el taller y que eran reuniones de 2 horas y media, a veces 3 horas, no teníamos un horario determinado, eh, y venían y compartían con nosotros eso que comíamos y tomábamos. Eran como unos encuentros mágicos, maravillosos, donde todos salieron transformados. Algunos lamentablemente perdimos en el camino, gente que por una razón u otra la perdimos, pero quienes estuvieron a lo largo de los 10 años se transformaron tanto como me transformé yo como ser humano, ¿no? Porque aprendí mucho sobre ser compasivo, sobre ser empático. Yo siento que lo era, pero no, tal vez no lo había podido ejercer, digamos, entre comillas, ¿no? Y esto me enseñó también, fue una lección de humildad frente a todo aquello que nos pasa en la vida y que no podemos manejar y que a veces padecemos o sufrimos, pero esto no nos hace diferentes a los demás y esto no implica que deberíamos ser discriminados. Entonces, yo aprendí muchísimas lecciones, fue realmente un proyecto de aprendizaje para todos. Y la mayor parte de esa experiencia está volcada en este libro, tiene un capítulo muy extenso donde se encuentran las consignas y los disparadores que trabajé en los primeros años del taller, y luego 2 historias de vida, o sea, 2 estudios de caso, pero tomados como historias de vida, como recorridos vitales. Claro, qué bueno. Luis, y también, y no quiero dejar de mencionar el otro libro que tenés, que escribiste en el 2017, que es Arte Terapia, Abordajes, Actividades y Recursos. Este fue tu primer libro que... Ese fue el primero que tiene, digamos, como un pantallazo general y plantea, bueno, algunos temas a discutir, como si el arte es un lenguaje, que es una discusión permanente, y yo no pretendo zanjarla, pero simplemente quiero dejar establecido mi punto de vista que sí lo es, ¿no?
así como en este segundo libro, el primer capítulo versa sobre, bueno, cómo investigamos en arte terapia para validar nuestro trabajo, ¿no? Y es a través de los estudios de caso. Claro. Luis, ¿y quién fue el que inició con el arte terapia? ¿Cómo fue Mira, Freud? ¿Cómo fue Lacan? Eh, en arte terapia, en realidad, la historia comienza alrededor de 1940, entre la década del 40 del siglo pasado. Había un inglés que se llamaba Adrian Hill, que estaba trabajando en un hospital donde había gente que estaba herida de guerra, y de pronto descubrió que cuando dibujaban se sentían mejor. Y después, por el otro lado, hubo desarrollos paralelos en el ámbito de la educación en Inglaterra, de la mano de Herbert Reed, un teórico del arte maravilloso, que también descubrió que el trabajo que hacían los niños escolarizados en arte terapia, por ahí servía para aprender a manejar sus emociones o para manifestar cosas que no podían decir con la palabra. Y es así como en Inglaterra y en Estados Unidos, en la década del 60, aparecen las primeras asociaciones internacionales de arte terapia, que después empieza a tener desarrollos en varios países. Está muy desarrollado hoy día en Italia, en Holanda, en España desde ya, en Brasil, en Estados Unidos. Y nosotros acá, bueno, vamos construyendo paulatinamente un camino en el que, como decía esta mañana a una colega que vino a buscar el libro, todavía falta mucho y lo que faltan son publicaciones. O sea, si vos mirás el mercado de los libros de arte terapia en castellano hechos Sí. aquí en Argentina, son muy, muy pocos y la mayoría teóricos. El mío es un libro que tiene teoría, pero tiene muchísima práctica. Práctica. Qué bueno, qué interesante, Luis. Yo leí muchos libros de la psicología del color. Bueno, yo tengo un diplomado en educación emocional y siempre tocaban el tema del arte terapia, pero no lo daban, no daban no lo contaban así como lo estás contando vos, sino lo relacionaban con las artes, la danza, el teatro, pero claro, a nivel de abordaje terapéutico no estaba bien explicado. Y claro, ahí me entró la duda, porque claro, cuando vos hablas de arte, terapia, siempre se piensa de que es algo que empezó ahora, es una tendencia, y está muy bien que vos lleves la bandera y nos comentes bien de qué se trata, porque yo ayer me estuve interiorizando un poco más sobre esta disciplina, es increíble la transformación personal, es como sacar al niño interior también a que pueda manifestarse, pero siempre cuando tenés una dolencia, ¿no? Es poder trabajar con esa dolencia, encontrarse, ¿no? Sí, pero también tengo el caso de una paciente que la utilizó como una herramienta de autoconocimiento. Ella quería conocer, digamos, conocerse en profundidad, y esta es una de las cosas que te permite el arte terapia junguiana, donde yo desde hace ya varios años vengo sosteniendo que Jung en realidad fue el primero que habló de arte terapia sin nombrarla como tal en 1915, en un trabajo que él escribió que se llama La función trascendente. Y vengo teorizando sobre eso que va a ser el tema de mi tercer volumen de arte terapia junguiana, donde a través de la arte terapia, un poco como hacen los brasileros, trabajamos los arquetipos, trabajamos los mitos. Es un abordaje muy interesante, muy enriquecedor también. Claro, y veo que esta disciplina es interminable, porque vos cada vez vas descubriendo más, seguramente tu forma de pensamiento es de mucha apertura, y vos también te vas nutriendo con los casos que vos vas viendo en tu vida cotidiana, tus pacientes, creo que eso también te va uniendo esas conexiones que uno tiene neuronales, esas conexiones, la neuroplasticidad que va creando, y a Luis Formariano lo veo siempre en los teatros, va a haber obras, creo que casi vas todos los días, y eso también es parte de tu disciplina, de lo que vos estás ejerciendo, porque te vas nutriendo y vas cada vez, encima, todo el teatro es humano, entonces es ahí está la práctica, vos sos un hombre de terreno, y eso la verdad que
que es muy, muy fuerte, y también tenés el programa de radio que es Susurros en tus oídos, en el grupo Sónica, Radio Sónica, los martes de 20 a 21 horas, ¿está bien, no? Exacto, sí, 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 sí. Bueno, ahí estás, ¿hace cuántos años haciendo radio? 14, hace 14 años, empezó originalmente como un programa de psicología que se llamaba Psicozona, y yo me aburría mucho, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Porque la psicóloga que lo conducía conmigo me tenía a los piques, ¿viste? Para el martes que viene vas a tenerte que leer de Freud, el capítulo tal. Yo decía, pero esto lo hago en mi casa, en mi consultorio, ¿no? Que está en mi casa todos los días, o sea, acá me gustaría otra cosa diferente. Y entonces el dueño de la radio me dice, bueno, ¿y a vos qué te gustaría hacer? Y yo le digo, a mí me gusta mucho la música, yo quisiera hacer un programa de música, pero temático, o sea, hablar del amor y pasar 12 temas sobre el amor, hablar de los divorcios y pasar 12 temas sobre los divorcios, o sea, que implicaba buscar música específica que respondiera a temática del programa y hacer mis comentarios con una mirada desde la psicología sobre cada una de estas temáticas que iba abordando. Eso fue hasta hace 2 años y medio, cuando el conductor del programa que viene después de Susurros, Alfredo Montserrat, me dice, vos tenés pasta para entrevistar a la gente, vos como psicólogo escuchás, dice, tendrías que hacer un programa de entrevistas. Le digo, mira, yo no conozco a nadie, porque la verdad no estoy en el medio de lo teatral. Él me dice, yo te doy unas puntas y vos, y bueno, esas puntas terminaron siendo gigantes, porque hoy día me escriben, me llaman, me piden, y yo encantado de poder tenerlos a todos, quisiera, en mi programa, pero esto ha hecho que en estos 2 años y medio yo fuera a lo mejor hasta 5 o 6 veces al teatro por semana, y de allí luego tratara de ir generando agendas para que vinieran todos los que yo había visto, que tuvieran un espacio en mi programa, ¿no? Entonces también difundo y apoyo solo teatro independiente, que es aquello que está hecho a pulmón y que hoy día, a partir de la pandemia, es el que más está sufriendo, porque son salas pequeñas, algunas son microemprendimientos personales de directores o de actores, y han visto que, bueno, están cerrados y probablemente sigan estando cerrados hasta fin de año. Claro. Sí, es como una, también tema del teatro, estamos viviendo una situación, ahora me parece que cerró una sala más en el Paseo La Plaza, está todo como muy cayendo, y estamos todos como estamos tristes también, porque claro, es un tema que también quiero hablar con vos, el tema del COVID, pero lo vamos a hablar más adelante, porque es impresionante todas las cosas que has hecho, Luis, el currículum, ayer 10 hojas son de currículum, y estuve leyendo los trabajos, claro, hay términos y conceptos muy avanzados claro, lo tenés, el que estudia psicología lo va a entender. Luis, y también el que quiera adquirir tus libros, ¿cómo puede hacer? Mirá, por el momento lo tiene que hacer a través mío. La editorial me trajo todos los volúmenes que imprimió acá a mi casa. Entonces se tiene que contactar conmigo a través de mi Instagram, por ejemplo, o buscarme en Facebook, o a través del Messenger. Y esta es la portada del segundo libro, que es bellísima. Es un Me diseño de un encanta. amigo mío, diseñador, que vive en Madrid, a quien yo visito todos los años cuando voy a trabajar para la Universidad Complutense. Y bueno, él sabe de este proyecto y le ha buscado una estética a las tapas, donde la primera es muy similar a esta segunda, pero el esquema de colores es diferente, ¿no? Entonces ha hecho un excelente trabajo. Qué grande el libro, Luis. ¿Cuánta información debe haber ahí? Por favor. Sí, sí, este segundo volumen es mucho más grande que el primero, son 240 páginas, tiene prácticamente 180 ilustraciones, o sea, muchos estudios de caso. Yo creo que es realmente una herramienta muy interesante para todos los arteterapeutas ya formados y en formación, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender, yo nunca dejo de aprender. Cada estudio de caso que yo trabajo y que presento después en un congreso,
ha representado un aprendizaje distinto, una investigación distinta. Me ha llevado a leer, bueno, ¿quién más se ocupó de trabajar con arte terapia y depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estudios Sí. hay? Y entonces, bueno, yo hago una contribución más con mi paper, ¿no? O con mi estudio. ¿Y estás haciendo teleasistencia también a través del celular, de tener a tus pacientes con el celular? O, Sí, sí, en realidad desde que empezó la pandemia utilizamos o video WhatsApp o Skype o Zoom. Yo y mis pacientes, ¿no? Al comienzo éramos un poco reticentes, sobre todo en lo que es el arte terapia, porque ahora, bueno, inevitablemente las clases son online, pero yo también estaba muy peleado con que las sesiones de arte terapia fueran online, porque es como un ritual. El paciente llegaba al consultorio, hablábamos 2 o 3 minutos, yo le leía un cuento, se sentaba, mientras empezaba a pintar o a dibujar, yo bajaba a hacerle una taza de té, una música siempre muy suave, ¿no? Que se escuchaba de fondo para que pudiera entrar en un estado así muy calmo, creativo. Y después que terminaba de pintar, nos sentábamos ambos, uno al lado del otro, a mirar la imagen que había producido y yo escuchaba, ¿no? Escuchaba, tomaba nota y también contenía, escuchaba en silencio, porque el arte terapeuta no interpreta, es el mismo paciente que va encontrando el significado en las imágenes, en esos símbolos que ha producido, y nosotros podemos hacer alguna observación, pero es un viaje que hacemos ambos, donde lo que nos convoca es el producto final, que es el trabajo, ¿no? Entonces, es mágico, y cuando lo haces online, esa magia no existe. Por más que tengo pacientes con los que estoy trabajando arte terapéuticamente online, escuchan el cuento, hay una música suave, pero ellos están en su casa, yo estoy en la mía, estamos con una pantalla de por medio, y cuando veo el trabajo a través de la cámara, no es lo mismo, ¿no? Me mandan luego una foto, por supuesto, pero hay algo de irreal en todo eso. Pero aún así he descubierto, la experiencia esta me está probando, que funciona. Entonces, bueno, en buena hora lo seguimos haciendo. claro, pasa que al principio nos agarró de golpe y claro, uno a veces estaba 1000 veces con el celular y ahora son 1000 veces más. Eh, y viste que esto no nos queda otra, los que, bueno, hacen radio, algunos lo hacen también por el celular, graban los programas, no sé en tu caso cómo estás haciendo, si estás yendo a la radio, no sé bien, no estás yendo a la radio porque no se No, no, puede llevar no. invitados, creo Por que no, eso, ¿no? yo, Todavía no, están, no, no. Lo manejamos por WhatsApp. Yo hago las preguntas por WhatsApp, ellos me las responden, los actores, las actrices, los directores, y luego el operador ensambla todo y sale el programa claro. como si lo hubiéramos hecho en vivo, ¿no? Pero es un como si, no es realmente en vivo. Si hubiera sido en vivo, yo a mis invitados los agasajo con vino, con queso, o Ahí sea, está. para mí es un momento muy especial el del programa, porque hablamos del proceso creativo, hablamos de, bueno, cómo se gestó la obra, usamos mucho todo lo que es la creatividad en el arte y en las artes escénicas. Entonces, también es como un ritual. Yo todo lo llevo para el lado de lo ritual, de lo ritualista. ¿Por qué? Porque hoy día se han perdido, ¿viste? Estos rituales, rituales de pasaje, por ejemplo, eh, que van más allá del bautismo, la comunión, el cumpleaños de 15 o el de 18 del varón. Tiene que ver con todo tipo de situaciones a las que nosotros le querramos eh, colocar un elemento, entre comillas, mágico, que tiene que ver con estar reunidos con un propósito, con disfrutar el estar reunidos con ese propósito, en incorporar oralmente una rica bebida o una rica comida. Todo tiene un valor simbólico, entonces todo tiene el valor de ritual. Y ahora, bueno, como que los rituales a través del Internet no son tan fáciles de hacer, ¿no? Claro, y ahora están haciendo las misas online, están haciendo, bueno, ya todos los que decían que no en su principio, bueno, ya es una forma de que, bueno, si no te perdés vos también,
vas a dejar de hacer tu función, tu trabajo, si no te pones con un celular, si no te conectás, el que va a apagarse vas a ser vos, y creo que ese es lo que hay que empezar a acostumbrarse, que esto es algo que ya no depende de nosotros, o sea, depende de nuestra responsabilidad, de que nos cuidemos, pero bueno, vamos a tener que esperar un tiempito largo hasta que se reacomode todo. Pero lo más importante, Luis, en tu caso en particular, el conocimiento tuyo es tu valor simbólico, lo tenés intacto, y cada vez te vas actualizando, porque todo esto también es un aprendizaje, poder vivir esta guerra bacteriológica. También vos sos un tipo muy humano, yo sé que vos siempre estás en contacto con la gente, de alguna manera charlás por celular, siempre, claro, uno se va nutriendo también de la vida en sí. Y en la segunda parte, porque vamos a seguir hablando con Luis, en la segunda parte quiero hablar más de la arteterapia, pero ya en sentido práctico, porque quiero que quede bien en claro qué es la arteterapia. Ahora dimos un poquito de algunas definiciones, conceptos y un poquito de práctica, pero después quiero a hablar sobre temas y casos, a ver si lo puede contemplar el arteterapia. Aquí yo creo que sí, porque ya nos diste en el comienzo ya nos diste que es muy humano, es mucho de la creatividad, es encontrarse con uno mismo, es importante el proceso, también el resultado, pero ustedes trabajan también con eso, ¿no? De darle más valor al proceso, que es donde está la parte emocional y movilizadora del paciente y del psicólogo, el terapeuta. Creo que por ahí Sí, debe ir la cosa, más o menos, ¿no? sí, porque fundamentalmente en el proceso es donde el paciente o el integrante del taller, en caso de que no fuera un paciente por un problema determinado, sino que viene buscando como esa paciente que yo te conté, su propio Sí, autoconocimiento, se ponen en juego la imaginación, la resolución de problemas, la forma de intervenir en un espacio plano como es la hoja, la utilización y el efecto emocional que tienen los colores y que se ve mucho en las obras, ¿no? De acuerdo uh-huh. a la problemática que tenga el paciente. O sea, es mucho lo que se juega en ese proceso y el paciente, yo creo que a lo largo del tratamiento arteterapéutico se va empoderando y va descubriendo recursos que tenía, pero que no sabía que tenía, como sucede muchas veces, ¿no? La gente desestima a veces todo aquello de lo que es posible, todo aquello que puede, lo desestima o no lo tiene en cuenta. Y se descubre y se sorprende haciendo arte terapia y esto los hace crecer, los fortalece, los hace sentir que, bueno, si pude hacerlo en un Sí. pedazo de papel, también lo voy a poder hacer en la vida. Claro, Luis, para hacer arte terapia, para ejercer la profesión, ¿hay que ser psicólogo o lo puede hacer otro profesional? ¿O Mira, directamente se estudia? ¿Cómo es la carrera o el mira, posgrado? hay como dos visiones, ¿no? Una prefiere que quienes ingresan provengan o de la psicología o de bellas artes. De hecho, por la experiencia, yo ya hace 10 años que trabajo para la Universidad Complutense de Madrid y estoy todos los años en contacto con alumnos diferentes que van ingresando año a año y la mayor parte de ellos provienen del arte, de las bellas artes. Eh, pero también hay lugares donde no es exclusivo tener el título de psicólogo, porque el arte terapeuta es una construcción que no es la sumatoria de la psicología con el arte, es Claro. una construcción específica. Entonces, yo creo que lo que se necesita para ser arte terapeuta, más allá de que donde hayas egresado, es que seas profundamente humano y que puedas comunicarte humana y amorosamente con quien viene a buscar ayuda. Entonces, me parece que ese debería ser para mí el Sí, requisito fundamental. disculpa mi ignorancia, pero por ejemplo, el que está viendo esta entrevista y quiere aplicar estas herramientas, ¿hay alguna escuela, hay un plan de estudio, hay alguna matrícula,
¿hay algo o es como un taller No, 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 no. es un, ok, La formación dura sí, 2 años y medio. sí, Ahora hay muchos lugares. He visto que ay, aparecieron sí, de la nada montones de sí, lugares, pero yo siempre recomiendo, yo soy docente ahora en dos formaciones extensas de 2 años y medio. En una el título es obligatorio, el título de grado, en la otra no necesariamente, que son sí, el Centro de Arte Terapia, Centrart, que dirige sí, Judith Mendelssohn, y la Escuela Argentina de Arte Terapia, que dirige Alejandro Reising, que fue quien prologó mi segundo libro de arte terapia, ¿no? Entonces, allí las formaciones son serias. Esto que yo he visto el otro día, alguien estaba ofreciendo una tecnicatura en arte terapia de 10 meses de duración, avalada por no sé quién. Eso me parece a mí, perdón, una chantada. claro, Porque claro, hay, es mucho lo que hay que leer. Hay que leer mucho, hay que poder manejar términos de la psicología para poder entender si tenemos un paciente con ciertas patologías. Hay que sí. conocer mucho de historia del arte, sobre todo de las nuevas vanguardias, para poder entender por qué los pacientes pintan como pintan. O sea, me parece que la formación tiene que ser seria, y para que una formación tiene que sea seria no puede durar 6 meses ni un año. Todas duran 2 años, 2 años y medio. Así que de ir a estudiar hay que ir a cualquiera de esos dos lugares. Claro, por eso te consultaba, porque claro, hay muchos cursos que ofrecen, hay muchas cosas que no sabes si tienen legalidad. Por ejemplo, la psicología social. Yo hace 2 años, bueno, yo estudio otras cosas, pero quise entrar a la psicología, pero no iba a hacer la carrera, porque ya no me dan los tiempos, entonces dije, voy a hacer psicología social. Me había inscrito en una academia que no sé si era muy formal, me decían que sí, después no, después me fui a otra, y al final terminé, porque claro, vi el marketing, la publicidad, y hay que tener mucho cuidado a veces, y inclusive una compañera de trabajo había hecho la carrera de psicología social, la tecnicatura, no sé si son 2 años, 3 años, no me acuerdo, cuando quiere hacer la unión con la carrera de psicología, la licenciatura que a veces te la dan con la universidad privada, dijo, no, este título no es oficial, pero a mí cuando estaba haciendo decía que era oficial. Entonces, claro, estuvo 3 años estudiando psicología social, se recibió de psicóloga social, trabajó como psicóloga social y cuando quiso hacer la conexión con la licenciatura en psicología se encontró con la sorpresa de que, claro, le vendieron humo, hizo el reclamo, todo, pero bueno, parece que había algo en el contrato que no, claro, vos no lees todo, pero te dicen una cosa. Por eso es importante que vos aclares que para estudiar formalmente arte terapia hay 2 lugares, no hay 6. Sí, sí, por otro lado, pensemos que en tanto son títulos o son postítulos, acá en Argentina lo que tiene validez es tu título de grado, Sí, ¿no? O sea, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar como arteterapeuta en una clínica psiquiatra, la clínica Las Heras, me tomaron como psicólogo, porque la arteterapia no está nomenclada. En España o en Inglaterra, los arteterapeutas están en la cartilla de las obras sociales, como están los médicos o los psicólogos, tienen el mismo estatus. Acá, bueno, nos falta todavía para eso. Por eso te digo, hay que recorrer un camino largo, pero para recorrerlo tenemos que todos ejercer esta profesión con la seriedad que amerita, porque no se trata de tener a alguien que venga, se siente, pinte y se vaya. Entonces yo creo que las formaciones de 6, 10, 12 meses, lo único que hacen es, bueno, te muestran un pantallazo. Y el tema no es que vos estudies los 12 meses y te quedes con el pantallazo. El tema es que después eso, vos vas a abrir un consultorio y vas a recibir personas que vienen y que confían en vos y que ponen en vos o en tus manos su dolor, su padecimiento, su alma, su corazón, sus emociones. ¿Y qué haces con eso? En 10 meses no pudiste haber no, aprendido cómo intervenir en cada caso en particular.
Y las formaciones estas de 2 años, 2 años y medio, te claro, van llevando paulatinamente y vas viendo los distintos cuadros, cómo trabajamos con un neurótico, cómo trabajamos con un psicótico, claro. cómo trabajas individualmente, cómo trabajas grupalmente. Esa es la riqueza y por eso duran tanto. Se justifica plenamente. Claro, porque el arte terapia no es solamente arte, también es la unión con la psique, la psiche, el psiquismo. Entonces, tiene que ser compleja, porque vos vas a trabajar con el ser humano y tenés que saber cuando estás enfrente de una persona que neurótica, con algún brote, con el tema de la psicopatología, tenés que saber un poquito de qué se trata el DMS4, tenés que saber algunas cositas. Claro, entonces, haciendo esos cursos que son, viste, tan espontáneos, después te vas a comer el garrón cuando te encuentres con la realidad, cuando te empiecen a cerrar las puertas porque te van a pedir el otro, el que son, el que vos mencionás, esos dos lugares que después me voy a fijar, porque es muy interesante ese lugar para estudiar algo tan lindo y tan artístico también, tan creativo y tan emocional. Luis, no quiero que se corte, pero igual en la segunda parte vamos a reflejar un poco el arte terapia y también vamos a hablar de todo un poco, pero a mí esto del arte creo que es impresionante, más ahora también que estamos en un momento muy feo, que empiezan a aparecer las angustias, las frustraciones. Hace un ratito estaba hablando con un compañero que es abogado en realidad, ya no somos compañeros, acto fallido, eh, claro, porque yo todavía no me recibí de abogado, él se recibió, ahí cometí un acto fallido. Y le está pasando que no encuentra su dirección como abogado y me mandó un mensaje que quiere largar todo y bueno, ahí quiero ver si también el arte terapia también puede resolver estos conflictos a veces que uno no sabe que son cotidianos, pero bueno, hay que reflejar y demostrar que el arte terapia, ¿qué es lo que hace el arte terapia? ¿En qué casos? Si son pequeños, si son enfermedades muy fuertes como patologías. Bueno, yo tuve mucha ansiedad en mi vida y recurrí al teatro para sanarme. Y creo que también si hubiese ido con vos, quizá también hubiésemos trabajado sobre todo el proceso. Bueno, hay tantas cosas que vamos a hablar en la segunda parte, Luis, y lo vamos a reflejar en la parte práctica. Eh, ¿Vos cómo estás, Luis? ¿Te estás sintiendo cómodo? Sí, súper, súper. A mí me encanta ser entrevistado porque yo siempre soy el que entrevista. Por Entonces, eso. y la verdad que desde que empezó la pandemia, bueno, me hicieron un reportaje para Crónica TV, Sí. mi amigo Marco Bustamante, donde yo fui un poco como el hilo conductor, ¿no? De todo el programa, fue entrevistando a mucha gente, pero yo hacía, digamos, la mirada desde la psicología. Y me gusta, lo que pasa es que, bueno, siempre estoy del otro lado, ¿no? Yo soy el que escucha, yo soy el que observa, yo soy el que entrevista. Entonces, estar de este lado es bárbaro, ¿viste? Yo me relajo, ¿no? Y disfruto. Bueno, a mí me pasa, claro, al tenerte a vos con 14 años de experiencia en radio, más de 30 años con el arte terapia, 16, 15, ya no me acuerdo, pero tenés claro, empezaste de muy joven, empezaste ya desde tus inicios ya a tomar contacto con las personas, a viajar mucho, el viajar te abre mucho la cabeza, ¿no? Conocer otras culturas, otros idiomas, otros olores, la parte sensorial se va abriendo un poco más, que quizás vos tenías conceptos que ya los tenías concebidos y cuando te encontrás con otra realidad lo vas transformando. Claro, tu vida es una construcción, es una transformación y creo que ahí es donde nace y se nota que vos lo haces desde la parte humana, porque yo conozco muchos psicólogos, conozco mucha gente que, claro, viste, cuando no te convence, ni siquiera el abordaje terapéutico. Entonces, claro, vos acompañás, pero yo creo que vos sos un tipo muy observador, porque a la hora de tener a tu paciente, vos, si ves que tu paciente
no va o no se siente cómodo, yo creo que enseguida detectás eso y cambias totalmente la rutina, porque esa es la parte vivencial de uno, Sí, ¿no? sí, mira, cuando yo era muy chiquitito, yo vivía en una casa vecino, era un nenito sordomudo. Entonces, claro, nadie jugaba con él. Y en invierno muchas veces lo sentaban en el patio con sus juguetes. Y yo salía, me sentaba frente a él y como él no escuchaba lo que yo decía, yo hablaba muy despacito y modulaba mucho los labios. Yo era chiquitito, yo no lo sabía, yo lo hacía esto de una manera totalmente intuitiva. Tanto fue así que cuando él después fue creciendo y empezó a ir a una fonoaudióloga, él no iba si no iba yo tenía que acompañarlo, ¿no? Entonces, para mí es natural, yo no me podría pensar de otra forma que no fuera estando para el otro, a través de la escucha, a través de la mirada, a través del abrazo. Ha sido toda mi vida esto, entonces para mí es normal, es natural, no lo podría hacer de otra manera, nunca podría ser algo frío o distante o mecánico. Si no estás humanamente presente, entonces no estás haciendo bien nada de lo que hagas. Tenés que estar humanamente presente, con todo, con tus propias emociones también. Y hasta quebrándote vos. Muchas veces dicen esto de que, bueno, pero vos estás en un lugar donde tenés que tener una cierta distancia o... Yo he trabajado en arte terapia con pacientes cercanos a fallecer, con una paciente en su casa hasta una semana antes de su muerte, con un paciente de SEMIC hasta 4 días antes de su muerte, no me dedico a cuidados paliativos porque es realmente un área muy dolorosa, pero con ellos yo estuve presente en algo que rechacé toda mi vida. Yo no tengo problema en confesar que soy uno de los que le tienen miedo a la muerte, a pesar de que es una transformación, pero a mí me da un poco de miedo. Sí. Eh, y los acompañé a ellos hasta ese último momento. Y entonces aprendí y crecí. De esto se trata, digamos, de que vos tomes cada oportunidad de estar con el otro en la forma en la que estés, ¿no? Pero que la tomes como un aprendizaje. Y desde ese lugar nada puede salir mal, porque entonces vos estás brindándote desde tu ser humano, no desde un título, no desde una formación, Sí. como ser humano. ¿Eh? Después del título, ahí empieza realmente a descubrirse como profesional, con los casos particulares que vas teniendo con la gente. Uno a veces dice, bueno, una vez que te recibís, ya empezás a tener tus pacientes. ¿Es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje, Luis? Obvio que Sí, con el obviamente. conocimiento previo, sí. Yo siempre digo que los aprendizajes no están en los libros. O sea, vos podés leer 1 millón de libros y tener toda la teoría del mundo en tu cabeza. Es importante, la necesitamos, por supuesto, porque es nuestro marco teórico, es nuestra guía, es nuestro horizonte. Pero no hacemos nada con la teoría sola. Necesitas la praxis. Y entonces, en la práctica, vos vas creciendo y vas empezando a encontrar y a asociar todo eso que estuviste leyendo muchas veces diseccionado, forma un cúmulo de conocimiento que es una sola cosa, que es el conocimiento. Entonces, pero esto se adquiere a partir de la práctica, no hay otra manera. Por más que te leas 1 millón de libros, no hay otra Sí. manera. Aparte yo he visto en tus publicaciones y en todo lo que vos hiciste como disertaciones en congresos, bueno, un montón de cosas que vos no solo te reducís a lo que es el arte de terapia en sí, sino conectás todo, conectás el psicoanálisis, conectás esto, conectás los... O sea, es como que tu vida ha sido siempre de descubrimiento y de acción, porque es, es muy difícil a veces encontrar un psicólogo que tenga tanta apertura, porque a veces hay psicólogos que se dedican solamente a una temática y quedan ahí y está perfecto, porque es su temática, como el que es abogado de derecho laboral va a hablar de
derecho laboral y no le metas familia. Como vos sos expansivo, o sea, es como que si te viene un caso, vos ya sabés por dónde arrancarlo, desde el psicoanálisis, desde Jung, desde la arteterapia, desde la vivencia, y aparte, claro, vos tenés tema, y al ser docente también, eso te da otra sensibilidad también, porque el enseñar también te fortalece también como profesional y como terapeuta, cuando vos tenés que, que ver un paciente, porque yo sé que hay casos que cuando reciben un psicólogo o psicóloga recibe un paciente y ve detecta un problema, ya se empieza a acordar del libro, se empieza a acordar, claro, es como que lo tiene como muy seccionado. En cambio, como vos decís, todo es un proceso, ¿no? De aprendizaje, de práctica, de terreno, de sensibilidad. Todos somos muy diferentes, pero que ahí es donde se nota la diferencia. Creo que uno no deja de aprender, Luis, No, ¿no? no, claro que no, claro que no. Y no tenés que negarte, no tenés que negarte a ningún tipo de conocimiento. Yo tenía 16 años en 1972 e iba con un amigo a escuchar satsang en las reuniones que hacía el gurú Maharaji, que después, bueno, 2 años después cayó la policía, nos llevaron a todos presos y Sí, lo cerraron. Pero en ese momento yo descubrí un mundo maravilloso, un mundo de música hindú, un mundo de espiritualidad, y después empecé con algunas lecturas espirituales a partir de la muerte de mi padre, Rudolf Steiner, que habla de otros mundos, de otros planos, que te ayuda a entender el pasaje de la muerte a la vida, porque hay como un renacer. O sea, yo no me cerré a ajá, ninguna teoría, a ninguna idea, y es así como cuando llegué a Jung, también mi cabeza estalló en un millón de pedazos porque descubrí a sí, uno de los más grandes que ha existido, a mi entender, porque además dominaba todo, religiones comparadas, filosofía, mitología, arte, increíble. era un erudito con mayúscula. Luis, antes que se corte, vamos a esperar que se corte mejor, pero te voy haciendo estas preguntas que a mí me encanta la literatura, me encantan los maestros, los doctrinarios. Yo leí mucho a Jung, leí mucho también Jodorowsky, que habla de psicomagia, que lo Sí, menciona sí. mucho a Jung, que me encanta, que juega un poco, es un tipo muy culto y tiene su forma de contar los temas muy, viste, de forma de ejemplo, pero a mí me encanta. ¿Y qué opinás también de la psicología transpersonal? Que ahí es donde entra el budismo, puede ser que entra un poquito más bueno, Sí, yo creo que hoy día, y esto por supuesto sin desmerecer al psicoanálisis y sin desmerecer a Freud y con todo respeto para los psicoanalistas freudianos, lacanianos, yo creo que es importante tener la mente abierta y considerar distintos puntos de vista y no quedarse con una sola teoría. Por supuesto, trabajar siempre desde un marco teórico determinado, pero también dar cabida a otras cosas. La facultad nunca le dio cabida a Jung, recién ahora están empezando a introducirlo paulatinamente. Bueno, cuando se lo descubre, y esto yo lo veo con mis alumnos que cursan conmigo arte terapia junguiana en la formación de Centrart, eh, los trabajos que hacen quedan alucinados porque es realmente un proceso de crecimiento y autoconocimiento que les impacta. Son 4 meses, ¿no? Mi idea es que en algún momento poder tener nuevamente, como solía ver en una época, coordinar la carrera de arte terapia junguiana. Ese es un proyecto, un sueño que tengo a futuro, ¿no? Pero mientras tanto, sigo por lo menos aplicándolo aquí con la Fundación Ser Protagonista de sí, Puerto Madryn, con la que yo trabajo en educación emocional. Con ellos los lunes hacemos un recorrido, un seminario de arte terapia con herramientas para coaching y para educación emocional. O sea, tenés que ser diverso, no te podés quedar con una sola idea, tenés que contemplar varias, porque el mundo es complejo, porque la realidad es compleja, porque el ser humano es complejo, y si no intervenís desde un lado, podés intervenir desde el otro. Entonces, esto hace que siempre puedas estar disponible
para intervenir en la vida del otro y para ayudarlo con aquello que él viene a buscar a vos. Wow, bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, que a veces es difícil encontrar a personas que tengan tanta apertura, ¿no? De no cerrarse en una sola escuela de psicología. Viste que está el psicoanalista, bueno, que tiene su postura y no admite otra postura más. Bueno, yo estuve en un momento yendo a un psicólogo cognitista conductual, pasando por muchos psicoanalistas. Me quedé con él porque era práctico, hacía teorías más breves, terapias más breves, perdón, y me sirvieron. Entonces, claro, o unos me decían, psicoanalistas, no vayas a ellos porque no vas a ver la profundidad, no vas a encontrar no vas a resolver nunca el problema, bueno, o sea, en vez de decir, bueno, fíjate y probá, y si no te sirvió, bueno, busca otro, y bueno, y así vas, claro, hasta inclusive los mismos terapeutas es como que se van tirando, viste, bronca entre las otras escuelas. Hasta cuando quise hacer psicología social, me dijeron, ¿cómo vas a hacer psicología social? Bueno, después, un montón de cosas más que podríamos hablar. En cambio, en tu caso en particular, tenés otra mirada, más interdisciplinaria. Creo que ahí es donde vos trabajás, pero vos seguís siendo el mismo. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Por eso estás haciendo esto tan bello que es el arte terapia. El arte tiene expansión. Luis, se está por cortar. Retomamos en 10 minutos. Yo te mando un WhatsApp no? y en 10 minutos seguimos y vamos a hablar más en profundidad con Luis Formayano. Gracias. Y no se vayan. 10 minutos seguimos. Dale, gracias, Luis. Dale. No, gracias a vos. 10 minutitos. Nos vemos en 10. En 10 minutos.